Los seres humanos siempre hemos tenido curiosidad por la materia que nos rodea. En algunas culturas antiguas se creía que la materia estaba compuesta por un grupo de elementos básicos: tierra, aire, agua y fuego. Cuando se descubrió que existían muchos elementos químicos, fue necesario organizarlos considerando sus características físico-químicas, en lo que hoy conocemos como tabla periódica. Esta herramienta facilita el estudio de los elementos químicos porque su posición en la tabla periódica se puede determinar a través de la configuración electrónica. Mi nombre es Fabián Mora y soy su profesor de química. Una configuración electrónica es una representación de cómo están distribuidos los electrones entre los distintos orbitales atómicos. Esta distribución permite entender y explicar el comportamiento electrónico, magnético y químico de los átomos. La escritura de las configuraciones electrónicas de los átomos se puede representar por medio de notaciones electrónicas y diagramas de orbital. Para demostrar la construcción de configuraciones electrónicas, vamos a desarrollar un ejercicio con el elemento azufre, el cual se encuentra en los volcanes y es también un componente fundamental en las proteínas como la queratina del cabello y las uñas. Funciona como un factor de protección contra infecciones de la piel. Además, es parte esencial del ácido sulfúrico usado en las baterías de los automóviles. Como puede observar, en la tabla periódica, este elemento ocupa la posición 16, es decir, en estado neutro posee 16 electrones. Para comenzar, es importante que recuerde que los orbitales atómicos se representan a través del sistema NLX, en donde N denota el número cuántico principal, L el número cuántico del momento angular y X el número de electrones en el subnivel. Ahora bien, para escribir una configuración electrónica se puede utilizar el diagrama de Moller. Este nos indica el orden en que se llenan los orbitales atómicos. El diagrama debe leerse en la dirección que indican las flechas. Es importante que sepa que el subnivel S puede contener hasta 2 electrones, el subnivel P hasta 6 electrones, el subnivel D hasta 10 electrones y el subnivel F hasta 14 electrones. Entonces, siguiendo el diagrama de Moller, comenzamos escribiendo 1s2, porque como vimos antes, es el primer orbital del diagrama y además, como es un orbital S, puede contener máximo 2 electrones. Recordemos que el azufre tiene 16 electrones, entonces la suma de todos los exponentes de la configuración debe dar como resultado 16. Continuando y siguiendo la dirección que indican las flechas, pasamos al siguiente subnivel del diagrama, donde tenemos 2s, el cual también se llena con 2 electrones. Hasta este momento llevamos 4 electrones. Ahora pasamos a llenar los orbitales P. Entonces escribimos 2p y como P soporta hasta 6 electrones, colocamos en el exponente de este último subnivel un 6. Si volvemos a contar, llevamos 10 electrones, 2 más 2 más 6. Siguiendo el orden de construcción, ahora se pasa por 3s2. Llevamos 12, nos faltan 4 electrones. Por eso escribimos 3p4, porque aunque P soporta 6 electrones, nos pasaríamos por 2. A continuación, se verifica por última vez el conteo de electrones en los subniveles. Ahora tenemos 2 más 2 más 6 más 2 más 4 igual 16. Ya tenemos los 16 electrones correspondientes a la configuración electrónica del azufre. Esta es entonces la configuración electrónica para el azufre, es decir, la manera en que están distribuidos los electrones entre los distintos orbitales atómicos. Es importante que conozcan que para los elementos con muchos electrones, lo que se hace es abreviar la escritura de las configuraciones electrónicas. Esto lo podemos lograr mostrando entre paréntesis cuadrados el símbolo del gas noble que antecede al elemento a considerar, seguido por los subniveles que ocupan los electrones posteriores a la estructura del gas noble. Esta indicación no aplica al hidrógeno y al helio. Veamos nuevamente el ejemplo del azufre. Consultemos en la tabla periódica cuál es el gas noble que lo antecede.
es el neón. En este caso se escribe el símbolo del neón entre paréntesis cuadrados y luego los subniveles que ocupan los electrones posteriores a su estructura. Esta estructura asociada al gas noble se denomina tronco electrónico o estructura interna. Al resto de la configuración se le conoce como capa externa de valencia. Bueno, lo anterior es la notación electrónica del azufre. Construyamos ahora su diagrama de orbital. Para tal efecto debemos tener presentes las siguientes indicaciones. Primero, escribimos la configuración electrónica abreviada del elemento. Segundo, asignamos la cantidad de orbitales por subnivel. Cada orbital se escribe como una raya, un círculo o un cuadrado sobre la notación electrónica y su cantidad depende del subnivel que se esté representando, respetando siempre el siguiente acuerdo. Subniveles S pueden contener hasta 12 electrones, por lo tanto se representarán con un orbital. Subniveles P pueden contener hasta 6 electrones, por lo tanto se representarán con 3 orbitales. Subniveles D pueden contener hasta 10 electrones, por lo tanto se representarán con 5 orbitales. Subniveles F pueden contener hasta 14 electrones, por lo tanto se representarán con 7 orbitales. Por esta razón, vemos para el ejemplo del azufre que en el subnivel 3s2 se escribe un solo orbital o rayita y para el 3p4 usamos 3 orbitales. Una vez escritos los orbitales, se procede a representar los electrones en dichos orbitales. Para tal efecto, cada electrón se escribirá como una flecha. La escritura o llenado de los electrones en los orbitales debe de respetar el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund. El principio de exclusión de Pauli indica que no es posible que 2 electrones de un átomo tengan los mismos 4 números cuánticos. La consecuencia de la aplicación de este principio es la siguiente. En cada orbital solo se escriben 2 electrones. Además, dichos electrones deben tener espines opuestos, es decir, las flechas deben aparecer una hacia arriba y otra hacia abajo, representando los 2 posibles giros o espines del electrón. La regla de Hund señala que la distribución electrónica más estable en los subniveles es la que tiene el mayor número de espines paralelos. Esto significa que los subniveles se llenan en orden uno por uno y que cuando se completa uno, se avanza al siguiente. En cada subnivel se escriben primero los electrones con las flechas hacia arriba, hasta llenar el orbital, y luego se repite el proceso, pero esta vez con las flechas hacia abajo. Muy bien, estudiante. En este punto, hemos construido satisfactoriamente la configuración electrónica del azufre, tanto en notación electrónica como en diagrama de orbital. Ahora, a partir de dicha información, podemos identificar el electrón diferenciante. Se llama electrón diferenciante al electrón que se añade al pasar de un elemento al siguiente. En un diagrama de orbital, corresponde al último electrón que se escribe y procedemos a encerrarlo en un círculo. También se pueden identificar los electrones de valencia. Para los elementos representativos son los que se encuentran en los subniveles S y P de la capa de valencia. En este caso, si observamos la configuración electrónica completa del azufre, podemos apreciar 6 electrones de valencia. Estos son los que permiten los enlaces químicos. En este momento, usted puede estar pensando, qué complicado memorizar el diagrama de Moller para hacer las configuraciones electrónicas. No se preocupe, le voy a enseñar un secreto para que comprenda lo súper sencillo que es este tema. Estudiante, el secreto está en que las configuraciones electrónicas se pueden construir a partir de la tabla periódica, sin necesidad de utilizar el diagrama de Moller. Los subniveles se distribuyen en la tabla periódica de esta manera. Este bloque de elementos corresponde a los subniveles S de la tabla periódica. Estos otros, los del bloque central de la tabla, corresponden a los subniveles D.
El bloque derecho de la tabla corresponde a los subniveles P y las tierras raras, lantánidos y actínidos, corresponden respectivamente a los subniveles 4F y 5F. Estudiante, para tener éxito en este tema es absolutamente fundamental que usted aprenda este secreto que acabo de confiarle. Para comprenderlo totalmente, ¿qué le parece si hacemos un ejemplo? Perfecto. Retomemos entonces al azufre, pero esta vez con la tabla periódica. Buscamos el gas noble que antecede al azufre, en este caso el neón. Ubicamos el subnivel que le sigue, es decir, 3S, y le agregamos los 2 electrones. Y por último, el subnivel 3P, y le agregamos los 4 electrones, para completar los 16 electrones de la configuración electrónica del azufre. Ahora, hay que considerar los átomos que exhiben números de oxidación, es decir, iones, y la mejor manera de entenderlos es haciendo un ejemplo. Primero, vamos a construir la configuración electrónica del ion polonio más 2, usando la tabla periódica. Un átomo neutro de polonio posee 84 electrones. Sin embargo, la especie química polonio más 2 posee 82 electrones. Su número de oxidación, más 2, nos indica precisamente eso, estudiantes, que es un átomo carente de 2 electrones. La especie química polonio más 2 adquiere una configuración electrónica igual a la de un átomo neutro de plomo. Esto es consecuencia directa del número de oxidación que exhibe el átomo de polonio. Como sus configuraciones electrónicas son similares, se dice entonces que las especies químicas plomo y polonio más 2 son isoelectrónicas, precisamente porque sus configuraciones electrónicas son similares. Ahora señalamos su electrón diferenciante. Procedemos a determinar los valores de los 4 números cuánticos. Recuerde que el subnivel que estamos estudiando se basa en el sistema NLX y por lo tanto rápidamente inferimos que el número cuántico principal n vale 6, L se representa por la letra P, cuyo valor numérico es 1. ML tiene 3 valores, pero el que corresponde al electrón diferenciante es 0. Y MS vale más 1/2, según el acuerdo explicado en el video de números cuánticos. A partir de las configuraciones, también es posible deducir mucha información de un átomo. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Qué información se puede inferir de un átomo en su estado fundamental cuyo electrón diferenciante se encuentra en el orbital 5p4? Lo primero que hay que hacer es ubicar dicho orbital en la tabla periódica. Una vez ubicado el elemento, se puede inferir toda la información que la propia tabla proporciona: número atómico, símbolo, clasificación y otros. La tabla periódica de los elementos ha pasado por muchas revisiones a lo largo de los años, conforme los científicos han ido obteniendo conocimientos sobre la estructura atómica de dichos elementos. Sigan estudiando este tema tan apasionante que nos proporciona información de gran utilidad en forma directa o indirecta en todo lo que hacemos. Nos vemos pronto.